A ver, pensemos en esto. Hay escritores que usan la tinta, ¿no? Para contarnos historias. Pero, ¿y los otros? Los que parece que usan algo, no sé, algo más oscuro, más denso. Bueno, hoy nos metemos de lleno en la obra de un maestro que, créanme, sumergió su pluma no solo en tinta, sino en la sangre misma de la tragedia, del horror y de la locura. Y esta frase, con esa certeza tan brutal, es que esa es la esencia de Horacio Quiroga. ¿Se dan cuenta? No hay negociación, no hay escapatoria. Es literal el final de la partida anunciado desde el primer movimiento. Una firma, su firma inconfundible en cada una de sus historias. Bien, entonces, ¿quién fue este hombre? Horacio Quiroga fue, sin vueltas, una figura fundamental. Un pionero que se atrevió a explorar los rincones más oscuros de la mente humana. Y sobre todo, esa relación casi siempre mortal entre el ser humano y una naturaleza que no perdona. Sus cuentos, más que cuentos, son como autopsias de la fatalidad. Y para entender cómo funcionaba su genio, no vamos a hacer el análisis típico de sus cuentos, no. Vamos a usar su propio manifiesto, su propio manual de escritura como guía. O sea, vamos a ver cómo Quiroga construía el terror. Y no por accidente, para nada, sino con la precisión de un ingeniero, de un arquitecto del miedo. Y la primera regla es, bueno, es la base de todo su método. Para Quiroga, un cuento no es una exploración a ver qué pasa. No, es una sentencia. El punto acá es clave, y es este. Cada historia es una trampa. Una trampa diseñada con un cuidado increíble. Desde la primera palabra, desde la primera oración, ya caímos. Ya estamos en un camino que solo puede llevar a una conclusión. Y sí, esa conclusión casi siempre es trágica. A ver un ejemplo clarísimo de esto, A la deriva. La historia arranca y un hombre es mordido por una serpiente. Punto. Desde ese mismo instante, desde la primera línea, el reloj de su muerte ya empezó a correr. Y no hay vuelta atrás. Y acá es donde se ve la maestría con la que Quiroga juega con la esperanza. Porque, a ver, el hombre rema por el río, el dolor empieza a bajar, se siente un poco mejor, hasta se acuerda de su antiguo patrón. Él cree que se va a salvar. Pero quienes leemos sabemos la verdad, ¿no? Esa calma, esa pequeña mejoría, no es una recuperación. Es el veneno que está terminando su trabajo. El final es inevitable, y esa pizca de falsa esperanza lo hace todo mucho, mucho más devastador. Esta idea del final inevitable nos lleva directo a su segunda regla, la precisión brutal. Quiroga sabía que para lograr ese efecto de sentencia, el lenguaje tenía que ser como un bisturí, afilado, preciso, sin temblar. No quería adornar el horror, para nada. Quería presentarlo con la frialdad de un informe médico. Para él, todas esas palabras emocionales, los adjetivos exagerados, lo único que hacían era diluir el impacto. Así que, en lugar de eso, usaba sustantivos exactos, descripciones casi clínicas. Quería que el horror se sintiera real, tangible, casi como si estuviéramos leyendo un documental. Miren esta comparación, que es perfecta. El melodrama te dice que tenés que sentir. En cambio, la precisión de Quiroga te muestra una condición, casi un diagnóstico, extinguiéndose en su delirio de anemia, lívida, en síncope casi. Son términos fríos, clínicos, distantes. Y es justamente esa distancia lo que lo vuelve infinitamente más aterrador, porque no sentimos que un autor nos manipula, sino que estamos viendo un hecho horrible desplegarse frente a nuestros ojos. Y esta técnica llega a su punto máximo en uno de sus cuentos más famosos. Seguro lo conocen. Alicia, la joven esposa, se va debilitando día a día. Muere de una anemia misteriosa, inexplicable. Fíjense en la secuencia, es genial. No hay pánico en la narración, solo una serie de observaciones una detrás de la otra, las manchas, el peso, el corte. Y de repente, el descubrimiento. Una bola viviente y viscosa. La descripción es tan objetiva, tan fría, que el shock es puramente visceral. Quiroga no nos dice tengan miedo. No, nos presenta la evidencia y deja que el horror crezca solito, adentro nuestro. Y todo esto nos conecta con su tercera regla, que es quizás la más sofisticada de todas. Quiroga entendía algo fundamental. Para poder manipular el miedo de quien lee, el escritor tiene que mantener una distancia emocional absoluta. El terror no tiene que estar en el autor, sino que tiene que nacer en quien lee. Su objetivo, en el fondo, era convertirnos en cómplices. Él nos da los elementos, las pistas, la atmósfera, pero es nuestra propia imaginación la que termina de armar el rompecabezas, la que crea al final el monstruo más aterrador de todos.
Y no hay mejor ejemplo para esto que El hijo. La premisa es súper simple pero universalmente angustiante. Un padre espera a su hijo de 13 años. El chico se fue a cazar al monte y no vuelve a la hora que prometió. Toda la narración es el viaje psicológico de este padre. La confianza que tenía al principio se erosiona, se convierte en un miedo terrible. Sale a buscarlo, desesperado, imaginando lo peor. Y entonces, de repente, pasa algo. Cree que ve a su hijo, sano y salvo. Lo abraza, hablan, caminan juntos de vuelta a casa. Y como lectores sentimos un alivio inmenso. Y justo ahí, cuando compartimos esa felicidad del padre, Quiroga nos da el golpe final. Nos revela que todo fue una alucinación, un mecanismo de defensa de una mente que ya no puede más. El horror entonces no es solo la muerte del chico, el horror es que fuimos engañados junto con el padre, que compartimos esa falsa esperanza. El punto clave acá es que el horror más profundo es ese que nos permitimos imaginar que no iba a pasar. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo este método tan calculado? Pues el retrato de un verdadero arquitecto del miedo. Un escritor que no solo sentía el horror, sino que lo entendía a la perfección, lo desarmaba y lo volvía a construir con una lógica implacable. Su legado, la verdad, es innegable. Prácticamente definió el cuento moderno en nuestro continente, convirtió a la selva en un personaje mortal más, y nos dejó un manual de escritura que, a día de hoy, se sigue estudiando. Su influencia es como una sombra que se proyecta sobre muchísima de la literatura que vino después de él. Al final, su famoso decálogo no era una jaula para contener sus demonios creativos, era más bien la forja, el lugar donde afilaba las herramientas para que sus historias fueran más precisas, más directas, y por lo tanto, mucho más letales para la tranquilidad de cualquiera que se atreviera a leerlas. Y al final, nos queda una pregunta flotando en el aire. ¿Toda esa estructura, la precisión, la técnica, son una defensa contra el caos del horror? ¿O son simplemente el lenguaje más efectivo que encontramos para poder nombrarlo justo antes de que nos consuma? Toda la obra de Quiroga parece apuntar sin dudarlo a lo segundo.